Hay un segundo elemento que aporta el Fondo Monetario Internacional, y es que hasta ahora el gobierno había hablado de que para el 31 de diciembre el déficit iba a alcanzar, el déficit del sector público consolidado, los 187.000 millones de pesos, equivalente a un 8% del PIB, pero el Fondo Monetario en su comunicado del día de ayer estima que el déficit va a alcanzar el 8.5% del PIB. Eso significa no ya 187.000 millones de pesos, sino 203.000 millones de pesos. El documento del Fondo Monetario Internacional fue bastante explícito. Las fallas en la economía dominicana y los errores que incurrieron con las autoridades encabezadas por el expresidente Dr. Leonel Fernández salieron a relucir a tal punto que el FMI se coloca al lado de quienes protestan en las calles del país cuando señala las fallas cometidas por el pasado gobierno. Francisco Álvarez, director ejecutivo de Participación Ciudadana, habló para Telenoticias sobre este comunicado que, según él, ya el país sabía. Es bastante elocuente. No había visto hace tiempo un comunicado del Fondo Monetario Internacional que tuviera elementos tan importantes en el sentido de ir directamente al grano del problema principal. En ese comunicado el fondo informa que una gran proporción del gasto público se ejecutó por encima de las apropiaciones presupuestarias correspondientes. En el comunicado se desglosa parte de la premisa siguiente. Durante el año 2012, la actividad económica ha sido apoyada por políticas fiscales expansivas, lo cual ha impactado la posición externa, mientras que la actividad del sector privado ha disminuido. Con esa premisa general, el FMI advierte que el gobierno ha ido a políticas de gastos públicos excesivos que finalmente terminaron sustituyendo al sector privado como eje del crecimiento económico. El siguiente párrafo del documento es una conclusión muy dura sobre el efecto de la anterior premisa, es decir, el daño que el gasto público hace al crecimiento económico cuando sustituye a la inversión privada. El FMI escribe: en los últimos 24 meses, el desempeño económico se ha debilitado, por lo que Francisco Álvarez dijo que existen todas las pruebas para ser sometido a la justicia el expresidente Fernández y resaltó que el déficit público, el cual iba a alcanzar el 31 de diciembre un 8%, se proyecta en 8.5% del PIB. Ojo, casi el doble del nivel del 2011. Lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional es que el gobierno saliente violó la Constitución de la República, violó la ley orgánica de presupuesto. Hay un segundo elemento que aporta el Fondo Monetario Internacional, y es que hasta ahora el gobierno había hablado de que para el 31 de diciembre el déficit iba a alcanzar, el déficit del sector público consolidado, los 187.000 millones de pesos, equivalente a un 8% del PIB, pero el Fondo Monetario en su comunicado del día de ayer estima que el déficit va a alcanzar el 8.5% del PIB. Eso significa no ya 187.000 millones de pesos, sino 203.000 millones de pesos.